Capítulo 12. Posverdad y corrección política. La cita es de Ernest Meyer. El señor Hertz, en su larga y poco honorable carrera, ha inflamado los ánimos de los americanos contra los españoles, de los americanos contra los japoneses, de los americanos contra los filipinos, de los americanos contra los rusos. Y para orquestar sus incendiarias campañas ha impreso retorcidas mentiras, documentos inventados, historias de falsas atrocidades, delirantes editoriales, fotografías sensacionalistas y montajes de todo tipo, al servicio de su patrioterismo violento. Privadas del horizonte trascendente, las ideologías han propiciado tiempos de nihilismo y pérdida de sentido. Esa nueva situación se suele conocer como posmodernidad, y entre sus productos más interesantes están la posverdad y la corrección política. Subtítulo: Modernidad líquida. La palabra posmodernidad fue acuñada en 1979 por Lyotard, un profesor de la Universidad de París. La usó para describir un tipo de sociedad donde cada grupo defiende su verdad y establece su propio lenguaje, sin que sea posible llegar a consensos amplios. Hacia el año 2000, el filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman, al poner como título de uno de sus libros Modernidad líquida, consagró una de las metáforas más acertadas sobre la posmodernidad. A caballo entre los siglos XX y XXI, la posmodernidad no tiene escuela filosófica ni propuesta ética. Tiene filósofos y sociólogos que intentan explicar lo que ven, levantar acta de los cambios que han experimentado las sociedades y las conductas. No tratan, por tanto, de defender las coordenadas del mundo en el que viven. Se limitan a describir sus novedades con una imparcialidad que les permite alabar unos aspectos y deplorar otros. Si celebran el fin de las utopías, de las cosmovisiones y de los rigorísimos morales, también denuncian la sobredosis de información, el consumismo compulsivo, el individualismo insolidario y la multiplicación de adicciones. En este sentido, los títulos de sus libros no pueden ser más elocuentes: La era del vacío, El crepúsculo del deber, El imperio de lo efímero, La sociedad de la decepción, Cultura y simulacro, Modernidad líquida, El pensamiento débil. Los principales representantes del pensamiento posmoderno son el italiano Vattimo, el polaco Bauman, el norteamericano Rorty, el alemán Sloterdijk y los franceses Lyotard, Derrida, Deleuze, Baudrillard y Lipovetsky. Woody Allen no forma parte de ese grupo, pero en sus películas muestra de manera insuperable nuestra modernidad líquida, donde las ideas de Nietzsche y Freud han calado hasta provocar una profunda inmersión de la moral pensada y vivida. La posmodernidad es relativista. No admite que una cultura pueda ser verdadera, superior o mejor que otra. Todas les parecen igualmente respetables. En consecuencia, hemos de asumir el disenso, los localismos y la digregación social. Ahora solo caben acuerdos parciales, temporales y siempre revisables, para lograr una convivencia que a veces tiende a ser mera supervivencia. Subtítulo: Posverdad. Los posmodernos no quieren defender ninguna ideología, pero en cierta manera lo hacen. Su paradójica verdad se llama posverdad, eufemismo que pretende lavar la cara del viejo relativismo, presente de forma transversal en todas las ideologías. En 2016, posverdad fue elegida palabra del año por el Oxford English Dictionary, donde leemos que se trata de una predisposición a poner los sentimientos y las convenciones personales por encima de los hechos. Eso fue lo que determinó, según parece, la aparatosa victoria de Donald Trump y del Brexit. Una falacia posmoderna, pensar que todas las opiniones son igual de respetables y valiosas, ha facilitado el auge de la posverdad.
Esa falacia arraiga y crece fácilmente en el mundo donde la sobredosis de información hace que todo nos parezca confuso, profuso y difuso. La posverdad proporciona una tabla de salvación en medio de ese caos. Nos brinda un mecanismo psicológico de defensa, la seguridad de saber a qué atenernos. Por eso aparece en cuestiones tan abiertas como el cambio climático, el feminismo o la inmigración, donde la ideología ayuda a tomar postura ante problemas que se nos escapan. Pero la ideología simplifica, distorsiona y barre para casa. Ya lo había dicho Nietzsche, no hay verdades, solo interpretaciones. Por otra parte, la novedad de la palabra posverdad no va más allá de la palabra, pues la situación a la que nombra es tan vieja como la humanidad. Si el conflicto armado es una odiosa constante en la historia humana, Túcides observó que la primera víctima de toda guerra es la verdad. Imperiofobia y Leyenda Negra, el ya citado título de María Elvira Roca, minucioso y apabullante estudio sobre propaganda mentirosa, desinformación y calumnia, puede dejar boquiabierto al mejor informado de los lectores. Entre sus innumerables ejemplos relativos a 5 siglos de historia de Europa y América, encontramos el conocido casus belli que acabó con las últimas posesiones de España en América. Al expansionismo norteamericano le interesaba mucho Cuba. La prensa amarilla estadounidense, con William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer a la cabeza, se empleó a fondo en una campaña para convencer a la opinión pública de que aquella guerra era necesaria y justa. Así las cosas, el 15 de febrero de 1898, a las 21:40 horas, el acorazado Maine explotó en la bahía de La Habana. De los 355 tripulantes, murieron 254 marinos y 2 oficiales. El resto de la oficialidad disfrutaba, a esas horas, de un baile dado en honor por las autoridades españolas. Aunque el capitán declaró desconocer las causas de la explosión, la prensa norteamericana acusó inmediatamente a los militares españoles. Ante las reticencias de su fotógrafo en La Habana, Hearst fue tajante. Usted proporcione las imágenes y yo proporcionaré la guerra. Se declaró la guerra y se desató una histeria colectiva. Recordad el Maine, al infierno con España. En privado, Pulitzer bromeaba diciendo que nadie en su sano juicio podía creer que España realmente hubiera decidido hundir el barco. Hearst falleció en 1951, siendo propietario de televisiones que sumaban el 18% del total de las emisiones, de 16 periódicos y 16 radios. El también periodista Ernest Meyer le dedicó la dura semblanza que abre este capítulo. Subtítulo: Corrección política. Dentro de la posverdad ha brotado lo que se conoce como corrección política. Cierta ortodoxia cultural se ha convertido en una especie de religión secular de Occidente desde los últimos años del siglo XX. El lenguaje políticamente correcto domina el discurso público y censura cualquier transgresión, de espaldas a la célebre definición de Orwell: la libertad es el derecho de decir a la gente aquello que no quiere oír. Los ejemplos son innumerables, y van de lo más ridículo a lo más execrable, como el sonado escándalo de las niñas de Rotterdam, en el deprimido norte de Inglaterra. Durante años, un grupo de varones abusó de menores blancas de clase baja. A pesar de las denuncias de algunas funcionarias de los servicios sociales, la administración municipal laborista desarrolló los avisos por temor a ser tachada de xenófoba y racista, porque los varones eran de origen pakistaní. La corrección política es otro producto ideológico de la gran factoría marxista. Los pensadores de la escuela de Frankfurt, con el pretexto de no ofender a grupos raciales, sexuales, étnicos, culturales o religiosos, fueron eliminando del ámbito público los conceptos que sostienen Occidente. Lukács resume su propósito en estas palabras: el marxismo solo triunfará si se derrumban los valores de la civilización occidental. Estamos, como hemos dicho,
ante una revisión del marxismo que prueba fortuna en el ámbito cultural tras haber fracasado en el terreno económico. Patrick Buchanan lo resume así en su obra The Death of the West. La corrección política es marxismo cultural, un régimen para castigar a los disidentes y para estigmatizar las herejías sociales, justo como la Inquisición castigó las herejías religiosas. Su sello es la intolerancia. El historiador norteamericano Stanley Payne protesta contra una corrección política absolutamente talibanista con la historia, que en Occidente domina el discurso público, los medios culturales y el mundo universitario. Un producto estrella de la corrección política es la memoria histórica. Se trata, afirma Payne, de una ideología antihistórica en dos sentidos. Primero, porque no tiene el menor interés en comprender la historia o estudiar en serio, y segundo, porque desea oponerse a ella y denunciarla sistemáticamente. Un excelente botón de muestra lo encuentra el citado historiador en España, donde la memoria histórica se circunscribe a la represión contra las izquierdas durante la Guerra Civil y o a la dictadura de Franco, no a la represión que ejercieron las izquierdas sobre las derechas durante la Segunda República y la Guerra Civil. Entre los numerosos estudios históricos que demuestran la tiranía republicana y su mentira sistemática destacan Segunda República, de la esperanza al fracaso, de Miguel Platón, y 1936, Fraude y violencia de las elecciones del Frente Popular, escrito por Álvarez Tardío y Villa García. El argumento histórico sectario siempre ha sido un arma fundamental para las izquierdas, desprovista de sus banderas y doctrinas de antaño. Con sus versiones oficiales de la verdad histórica, instauran una especie de sovietismo suave, que atenta contra la libertad de pensamiento y expresión, algo fundamental para el Estado de Derecho. Porque un Estado democrático, subraya Payne, no puede establecer una versión oficial de la historia e imponerla a sus ciudadanos. Si las izquierdas lo hacen, están ejerciendo de gran hermano. Subtítulo: Postdeber. Los tiempos de la posverdad son también los tiempos del postdeber. Desde la Revolución Francesa, el deber moral fue definitivamente aligerado de su fundamento divino, y solo quedó apoyado en un fundamento civil. Hoy estamos más empeñados que nunca en la vieja pretensión del superhombre. Acabar con el mismo deber, sustituirlo por el individualismo e implantar sobre su tumba el reinado de la real gana. A los ojos de los actuales herederos de Voltaire, Rousseau y Nietzsche, toda ética basada en el deber aparece como imposición fanática y fundamentalista. Lo explica Lipovetsky en El crepúsculo del deber. Hemos entrado en la época del postdeber, en una sociedad que desprecia la abnegación y estimula sistemáticamente los deseos inmediatos. Un nuevo mundo donde solo se otorga crédito a las normas idólatras, a la moral sin obligación ni sanción. El problema es la cuenta de resultados. Lipovetsky reconoce que la anestesia del deber contribuye a disolver el necesario autocontrol de los comportamientos, a promover un individualismo conflictivo. Cita como ejemplos elocuentes la durísima competencia profesional y social, la proliferación de suburbios donde se multiplican las familias sin padre, los analfabetos, los miserables atrapados por la gangrena de la droga, las violencias de los jóvenes, el aumento de las violaciones y los asesinatos. Son efecto de una cultura, dice, que celebra el presente puro estimulando el ego, la vida libre, el cumplimiento inmediato de los deseos. Lipovetsky advierte que en la resolución de esos conflictos nos jugamos el porvenir de las democracias. No hay en absoluto tarea más crucial que hacer retroceder el individualismo irresponsable. Si su citado libro se abría con un optimismo que sonaba a música celestial compuesta para la coronación del buen salvaje, 200 páginas después el autor empieza a desdecirse y denuncia las trampas de la razón posmoralista. Apela con todas sus fuerzas a la ética aristotélica de la prudencia,
Subraya que en todas partes la fiebre de la autonomía moral se paga con el desequilibrio existencial, y reconoce abiertamente que la solución a nuestros males exige virtud, honestidad, respeto a los derechos del hombre, responsabilidad individual y deontología. La sustancia de la sociedad posmoderna es, en resumen, una mezcla de movilidad, incertidumbre, valores relativos con acuerdos temporales y pasajeros, válidos solo hasta nuevo aviso. Ese fin de la era del compromiso mutuo obliga al individuo a adaptarse constantemente, a reivindicarse varias veces a lo largo de su vida, a sufrir la provisionalidad crónica de su personalidad, a vivir en estado de perpetua zozobra. Después de echar las cuentas, el último bátimo nos brinda un último consejo. El hombre posmoderno ha quedado desamparado al abandonar la creencia religiosa y abrazar el ateísmo. Sin un sentido trascendente de la vida, experimenta angustia e infelicidad. Nada malo hay, por tanto, en volver a la ética del amor al prójimo.